Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que será el recorrido de la materia. Esto es Psicología Social 2. Un poco vamos a entrar a... No, Psicología Social 1, perdón. Un poco vamos a entrar a definir conceptos específicos de la psicología social. Durante todo el año pasado estuvieron construyendo una mirada holística, ¿no?, de lo que sería la psicología social. Han definido un poco ciertos autores, han visto de qué se trata la sociología, por otro lado, algo de comunicación, como un poco ir entramando los conceptos como para llegar a lo que van a ser los términos o los conceptos propios de lo que es la psicología social argentina, que es la mirada que a nosotros de alguna forma nos ocupa con un poco más de especificidad. Vamos a entrar un poco más profundamente al concepto de lo que es ECRO y la construcción de este esquema conceptual, referencial, operativo, pero más allá del concepto, la utilidad que le damos como herramienta para leer la realidad, ¿sí? Además, vamos a ver cuáles son estas escuelas fundantes de las cuales se apropia de alguna forma Pillon como para pensar la psicología social argentina, cuáles son los conceptos o las herramientas o los instrumentos que propone, ¿sí?, para la grupalidad y que a partir de la propuesta de Pillon terminan siendo los conceptos, las herramientas que son propias de la psicología social y que ninguna otra ciencia o ninguna otra disciplina utiliza, ¿sí?, como ser el grupo operativo. Además, vamos a entrar un poquito al concepto de salud y específicamente salud mental, partiendo desde el concepto de aprendizaje. Le vamos a dar una vuelta de rosca a este conocimiento que tenemos de lo que es el aprendizaje y cómo mira el aprendizaje la psicología social, ¿no? Y para esto les voy a pedir que tengan especial atención en todo este tiempo, año casi medio que estamos viviendo, ¿sí?, que es un tiempo muy propicio para entender la psicología social desde la realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque también, así, de alguna forma articulando con el espacio de psicología de la vida cotidiana, que tiene mucho que ver con esta construcción de estos conceptos, vamos a poder ir mirando qué tiene que ver el aprendizaje, la salud y la vida cotidiana de las personas. Hemos tenido este tiempo y hemos leído, hemos escuchado, hemos conocido personas, incluso nosotros mismos hemos pasado por procesos en los que nuestra salud mental se puso en jaque, como por ejemplo el aislamiento preventivo obligatorio, ¿no?, que a muchos nos agarró como un poquito desprevenidos, ¿sí?, y de pronto nuestra vida cotidiana de ser alborotada, de andar de aquí para allá, terminó siendo pasiva, encerrados, algunos nos sentimos más encerrados que otros, a algunos nos afectó al punto de llegar casi a la depresión. Me incluyo, aunque no me haya pasado, ¿no?, sino digo, hablo en general. A otros les afectó al punto de, por ejemplo, si trabajan y son personal esencial, ¿sí?, al punto de enojarse con el resto de la sociedad que no cumplía con el aislamiento. Todos estos procesos los vamos a estar mirando o viendo o analizando
desde la epistemología que vamos a ir completando, ¿sí?, en esta etapa. Esta es una materia, es un espacio troncal para ustedes. ¿Qué quiero decir cuando digo troncal? Es, digamos, fundamental para entender la disciplina y para entender la profesión para la cual ustedes se están preparando, ¿sí? Es una materia que les va a dar las herramientas, o que va a empezar a darle las herramientas, porque el año que viene van a tener Psicología Social 2, ¿no? Les va a empezar a dar las herramientas para operar, ¿sí? ¿Vieron este concepto de esquema conceptual, referencial, operativo? ¿Sí? Este esquema que va siendo propio de su ECRO, va siendo propio de su conjunto de conceptos, se va a hacer operativo a partir de ahora, cuando vamos aprendiendo qué vamos a hacer y cómo vamos a utilizar estos conceptos para operar en los grupos en los que nos desempeñemos profesionalmente. Y esto es muy importante porque vamos a ir viendo y entendiendo nuestra función o nuestro rol social, que no tiene que ver solamente con las intervenciones que realicemos, sino con la mirada profesional que tenemos de la realidad, estemos o no estemos operando. Entendiendo que como profesionales, pero además como psicólogos sociales, que tenemos como bagaje teórico una mirada distinta, vamos a estar pensando distinto constantemente la realidad, o reflexionando distinto constantemente la realidad. Hasta ahora, con todos los conceptos que ustedes han aprendido y han leído y han incorporado, seguramente, estoy casi segura, que ya han tenido una mirada distinta, ven distinto a las personas, ven distintos sus ámbitos laborales, sus ámbitos familiares, incluso los ámbitos de recreación. Porque el conocimiento, el saber, el aprendizaje nos cambia la vida, nos modifica la mirada, pero a su vez nos modifica las conductas. Entonces, se habrán ido dando cuenta que la actitud frente a la vida puede ser otra a partir del conocimiento. Bueno, en este espacio vamos a ir integrando un poquito más cada uno de estos conceptos. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que decir, algo que se le ocurrió, pensó en este momento? Están todas calladitas. Creo que ya se les proporcionó el cronograma. De todas formas, sepan que todos los viernes hoy tenemos clase virtual, el viernes que viene presencial y el otro viernes presencial. Los 2 jueves siguientes tenemos clase virtual y el sábado la burbuja 2 tiene, o sea, el viernes tiene la burbuja 1 presencial y el sábado la burbuja 2. Más o menos es el esquema de cursada. Como siempre, vamos a tener un trabajo final, trabajo práctico obligatorio para aprobar la materia. Algo que no dije al principio, pero que les voy a pedir a la mayoría y a los que puedan, es que cuando nos encontremos de manera virtual, podamos prender las cámaras. Y les voy a dar mi fundamento al respecto. La psicología social tiene que ver con el vínculo. No tiene que ver, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque la psicología social es la ciencia, dice, de las interacciones humanas, pero la unidad mínima de análisis es el vínculo humano. ¿Qué les quiero decir con esto? Los grupos se configuran a partir de la mutua representación interna. ¿Cómo se da la mutua representación interna?
a través de la interacción. ¿Qué pasa con esta, cómo se construye esta interacción? Solamente a través de a ver, pongan ahí en el chat, a través de qué se produce esta... De la comunicación, profe. Comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos? Muchas veces con los gestos, las palabras, no solamente con las palabras, sino con las expresiones y demás. A través de los gestos, de las miradas, ¿sí? Si yo estuviera hablando y estuviera con la cámara encendida, o si alguno de ustedes estuvieran hablando y están con la cámara apagada, ¿sí? Va a llegar un momento en el que van a sentir que están solos, aunque todos estén, ¿no es cierto? Porque no hay un otro que me está mirando, no hay un otro que me está atendiendo, no puedo ver la interacción con el otro. ¿Recuerdan ustedes cuando, por ejemplo, en la escuela o incluso en la oficina, porque hay personas adultas hacen esto también, uno está hablando y es como que los demás le hacen vacío, dicen los chicos? Hay una sensación, ¿sí? O un efecto también que se produce que tiene que ver con esto, con la falta de interacción, ¿sí? No sé si el otro está ahí. ¿Está? Eso por un lado. Por el otro, lo que les decía en el grupo, el conocimiento se construye entre dos o tres. Ustedes sabrán o verán o habrán experimentado que no es lo mismo leer solo un apunte que estar en una clase, escuchar, preguntar, escuchar el pensamiento del otro, cómo percibe el otro la misma lectura del mismo texto, ¿sí? Es una construcción. Ese es un segundo punto. Y un tercer punto es que ustedes mismos, además de prepararse teóricamente, ¿sí? O conceptualmente para una profesión, se están preparando para coordinar grupos. Entonces tienen que tener la experiencia de grupo. Y la experiencia de grupo es activa, no es pasiva. No es estoy en una clase, ¿sí? Sin interactuar. O sea, ustedes tienen que estar presurosos por comunicarse con el otro, por interactuar con el otro, porque es lo único que les va a dar las herramientas, les va a dar la experiencia para poder también, a su vez, coordinar grupos. Porque si no, además la psicología social tiene que ver con esto, con la construcción no solo de lo conceptual, sino también de lo actitudinal, o de actitud y aptitud, ¿sí? Estar apto, ¿sí? Y tener la actitud, ¿sí? Después vamos a ver esto también en la construcción del rol, ¿está? Pero bueno, por eso yo siempre solicito no solo que prendan las cámaras, sino que además traten de estar en la virtualidad. Por ahí muchos docentes y estudiosos de la realidad, sociólogos, antropólogos, y en los medios masivos de comunicación se escucha que la virtualidad vino para quedarse, ¿sí? Por un montón de cuestiones que aparentemente generaron un cambio de paradigma a esta situación, ¿no? Y todos queremos la presencialidad porque a todos nos encanta estar con el otro, más nuestra cultura, ¿no? Es nuestra cultura. Pero hay una realidad, digamos, que hay que sostener y que tenemos que saber ver, que no sé si la virtualidad vino tanto para quedarse 100%, pero evidentemente va a ser una herramienta que la vamos a seguir utilizando. Así que vamos a tener que adaptarnos, incluso al grupo operativo virtual. ¿Nos gusta? No. ¿Vamos a tener que adaptarnos? Sí. Y ustedes saben que desde el concepto de psicología social de adaptación activa a la realidad, de salud, es
justamente adaptación activa a la realidad, ¿sí? Y en este caso, la virtualidad es eso, tiene que ver con esto, ¿no? Con adaptarnos a esta realidad. El otro día en unos grupos de estudiantes decían, veíamos los pros y los contras de esto de la virtualidad, y justamente los chicos que viven en el interior, por ejemplo, decían de lo positivo de poder cursar desde su lugar, desde su paraje o desde su pueblo o desde su ciudad, ¿no? Entonces, por supuesto que la mayoría de los que estamos acá dábamos la visión negativa, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es algo que les pido y que lo reflexionen y que tratemos de que sea así. Yo sé que muchos aprovechan para hacer otras cosas y ese es un tercer punto. Tratemos de, así como cuando era presencial teníamos que dejar todo e ir al instituto a cursar, no nos quedaba otra, era una elección, ¿sí? O hago esto o hago lo otro. También es importante que podamos estar de alguna forma con nuestra cabeza en el lugar en el que en este momento elegimos, en este caso, cursar psicología social. A algunos le queda cómodo y todavía están laburando, trabajan. María Laura, por favor, cerrá tu micrófono. Ahí te lo cierro. Gracias. Algunos están trabajando y bueno, y está bien y es respetable. O sea, con esto no estoy poniendo como una normativa tajante, sino los invito a la reflexión y a pensar en esto y a que puedan de alguna forma hacerlo. ¿Está? Bien. Y bueno, creo que eran esos los 3 puntos que quería como dejar claro desde este espacio en el que empezamos a transitar este mes. Dicho esto, comparto pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Bien. Hemos, de alguna forma, no di el concepto de psicología social, lo vamos a ver como más profundamente más adelante, sí. El objeto de estudio que les dije, que es el vínculo, la unidad mínima de análisis del vínculo, ¿sí? Esta es la primera unidad que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cuál es la relación con las otras ciencias? El contexto histórico en el que se construye la subjetividad de Enrique Pichón Rivière, padre de la psicología social argentina, que es muy importante, y siempre digo esto, es muy importante la vida de Pichón como la vida de Lewin, como la vida de Mill. ¿Por qué? Porque de alguna forma su construcción subjetiva va a definir las elecciones en el caso de Pichón de, por ejemplo, dejar el psicoanálisis de lado y pensar en una psicología social, una psicología o un psicoanálisis para todos, que en este caso terminó siendo la psicología social. Y algunos otros conceptos teóricos que vamos a ir desglosando, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Yo les voy a dejar un video ahora para que lo miremos y... ¿por qué no lo tengo acá? Profe, la unidad 1 ya está en el grupo de Facebook. No. ¿Nos va a dejar ahí? Nada, no subí. Voy a subir el cuadernillo completo, no se preocupen. Ahí entra una compañera.
¿Ahí ven? Sí, profe. ¿Se ven grandes o no? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. No, se ve la pantalla y después se ve como... Sí. Porque mi combo está re lenta. Ahí. Ahí se ve grande, profe. Súper. Ahí está, profe. Bueno, el videíto dura 7 minutitos, ¿sí? Y plantea un poco, en general, esto es muy holístico, no es de la psicología social argentina, pero sí plantea en general, ¿no? ¿Qué es la psicología social, sí? Y cómo miramos la realidad. Los invito a que lo puedan ver. ¿Se escucha? Un poco de historia. La psicología social no es cosa de ayer. Sus raíces históricas brotan desde la filosofía social. Es un gran camino hacia nuestros días, así que tomemos la vía rápida y vayamos al momento parteaguas de su historia. 1908, un gran año para la psicología social, pues marca el punto de partida de la disciplina. En esa fecha aparece por primera vez el título Psicología Social en una publicación. Platillo en una partida doble. Yo lo escucho entrecortado, profe. Sí. Se cuelga. Oh. Fecha aparece por primera vez el título Psicología Social en una publicación y lo hace a bombo y platillo en una partida doble, en una obra de McDougall, La Introducción a la Psicología Social, y otra de Ross, Psicología Social, un esquema y un libro de consulta. Esto dio pie a que a lo largo del siglo XX la psicología social se consolidara como una gran disciplina. Pero, ¿qué es la psicología social? La psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones percibidos, imaginados o implícitos de otros individuos. La psicología social es el campo científico que busca comprender la naturaleza y causas de la conducta y pensamiento de los individuos en situaciones sociales. ¿Con qué disciplina se vincula? Recordemos que la psicología social se encamina a describir, explicar y predecir el comportamiento de los individuos en situaciones de influencia social. Entonces tendrá lazos con muchas otras disciplinas que se interesan en la conducta humana y en los fenómenos sociales, las llamadas ciencias conductuales, psicología, sociología y antropología, y también se relaciona estrechamente con otras especialidades de la psicología, como es la psicología laboral, educacional, clínica y de la salud. Psicología social y psicología laboral. En la psicología laboral juegan un rol fundamental aspectos como actitudes, socialización, roles y normas, cohesión de grupo, liderazgo, comunicación y relaciones humanas, toma de decisiones, etc. Esta relación muy directa con el campo laboral también es patente en el aporte central de la psicología social al surgimiento del área de la psicología organizacional, psicología social y psicología educacional. En esta área cada vez se reconoce más el rol desempeñado por las variables psicosociales en el rendimiento y comportamiento escolar, en términos de clima social del aula, cohesión del grupo, patrones de liderazgo, expectativas y atribuciones del profesor, comunicación verbal y no verbal entre el alumno y el profesor, por mencionar algunas, psicología social y psicología clínica. En el ámbito de la psicología clínica, y particularmente en la psicoterapia, es muy evidente la relevancia de temas como el cambio de actitudes, entrenamiento en habilidades sociales, comunicación interpersonal, resolución de conflictos, comparación social y autoevaluación, estilo atribucional, entre otras, psicología social y psicología de la salud. En este ámbito, que constituye actualmente una de las áreas de mayor aplicación de la psicología, tiene una gran influencia diversas variables y procesos psicosociales, tales como creencias sobre la salud y la enfermedad, atribuciones, estrategias de afrontamiento, comunicación médico-paciente, disponibilidad del apoyo social, expresividad emocional, entre otras. Ejemplo de aplicación de la psicología social. Un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado por la psicología social, el efecto espectador. Su origen, el asesinato de Kitty Genovese. Nos remontamos a 1964, fecha en la que tuvo lugar el asesinato de Kitty Genovese. Tras estacionar su coche cerca de su apartamento, un hombre la persiguió y la apuñaló. La investigación policial determinó que unos 12 individuos habían visto u oído partes del ataque.
Algunos pensaron que lo que estaban viendo u oyendo era un conflicto de borrachos o un grupo de amigos saliendo de un bar. Ante los gritos de Kitty pidiendo ayuda, tan solo una persona de las 12 confirmadas increpó al agresor que la dejase en paz, ante lo que huyó del lugar. Sin embargo, volvió a los pocos minutos para robarla, agredirla sexualmente por aproximadamente media hora y matarla. Las circunstancias de su muerte y la falta de reacción de sus vecinos aparecieron en un artículo de prensa 2 semanas después y provocaron la investigación psicológica del fenómeno que sería conocido como efecto espectador o síndrome Genovese. Esto dio pie al experimento de Darley y Lathan sobre el efecto espectador. Darley y Lathan llevaron a cabo un experimento en el que 5 universitarios en salas aisladas unas de otras, sin contacto visual alguno, iban a discutir sobre diversas cuestiones. La realidad era que solo existía un auténtico estudiante, siendo el resto voces grabadas con anterioridad. En un determinado momento, una de las voces simulaba ser un estudiante que sufría una crisis epiléptica. ¿Cuánto tiempo crees que tardó el estudiante en abandonar el aula para pedir ayuda a los investigadores? Por sorprendente que parezca, solo el 31% fue en busca de auxilio para el estudiante, que simulaba estar sufriendo el ataque. Es decir, la gran mayoría de alumnos se mantuvieron en la sala, ansiosos, pero sin ir a buscar ayuda. Después cambiaron el escenario. Ahora se encontraba un estudiante y el actor que simulaba las crisis epilépticas. En este caso, el porcentaje de alumnos que pidió ayuda ascendió al 85%. Resultados. Cuando el individuo cree que está rodeado por más gente, es mayor la probabilidad de que no pida ayuda, mientras que cuando se encuentra solo con la víctima, en la inmensa mayoría de los casos pedirá socorro. Sin duda son datos alarmantes, teniendo además en cuenta que la probabilidad de no ayudar aumenta a medida que más gente hay en la situación. Aquí interviene la psicología social para explicar el porqué de esta conducta en 3 puntos. 1. Difusión de responsabilidad. A mayor presencia de personas, menor probabilidad de ayuda. Sin embargo, si estamos en una calle tan solo con una persona y ésta se desploma, toda la responsabilidad de no ayudar recae sobre nosotros, pues la probabilidad de ayudar disminuye en picada cuando el grupo está formado por tan solo 6 personas. 2. Ignorancia pluralista. Es la tendencia a no expresar una actitud o emoción porque creemos que la mayoría no la comparte, es decir, pensamos que conocemos lo que pasa por la mente de los demás y cuáles son sus actitudes. Así que no mostramos acciones o actitudes contrarias a las del grupo porque creemos que los demás no las comparten. En este caso se traduciría: no ayudo porque los demás no ayudan y los demás no ayudan porque yo no ayudo. 3. Factores cognitivos. Los factores cognitivos juegan también un papel importante a la hora de tomar decisiones. La decisión de ayudar pasa por el proceso de una serie de preguntas, tales como ¿cómo puedo ayudar? ¿O ¿puedo yo ayudar? Además, hay que tener en cuenta que en ciertas ocasiones lo que piensan los demás de nosotros puede frenar nuestro impulso de ayuda. Si creemos que el resto de personas presentes nos evaluará de forma negativa, por ejemplo, por romper la tendencia grupal de impasividad, o que podemos ponernos en ridículo si ayudamos al otro, nuestra reacción de ayuda se reduce drásticamente. Es indudable la importancia de conocer los procesos de percepción social que guían nuestra conducta. De ahí la relevancia de la psicología social. Los conocimientos obtenidos a través de la investigación en diversas ciencias sociales, así como las metodologías desarrolladas, pueden utilizarse con fines prácticos. Por ejemplo, la preocupación por un problema social usualmente conduce al diseño de un programa y, por tanto, de alguna forma, al cambio social. La investigación en psicología social, así como disciplinas relacionadas, puede contribuir a la solución de problemas sociales al menos en 3 formas. Documentar problemas existentes, estimar los costos y beneficios de soluciones alternativas, proporcionar los medios para el cambio. Todo lo que es valioso en la sociedad humana depende de la oportunidad para el desarrollo otorgado al individuo. ¿Tu competidor tiene más tráfico que tú? Muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué pueden rescatar como opinión o como asociar con lo que empezamos a transitar hoy? Profe, yo igual escuché muy entrecortado el video. Sí, pero bueno, no importa, yo después lo busco y lo veo de nuevo, no se preocupe. Ahora subo el enlace en el... Sí, Bueno. lo mismo me pasó a mí, la verdad que no se escuchaba y se veía todo entrecortado.
tengo muy mala, tengo que pagar un mejor wifi. Pero podemos rescatar de última, lo poco que se pudo escuchar, que la psicología social es una ciencia muy importante, ya que siempre estamos, no escuché bien todo el video, igual aclaro. Sí, sí, no importa. Es muy importante porque a raíz de esta ciencia los vínculos hacen que nosotros podamos entender un poco lo que piensa, lo que cree o lo que desea el otro, siempre desde la pregunta, siempre desde el interés propio para con el otro. Bien, básicamente lo que buscamos es poder hacer un análisis de la realidad. En este caso plantea plantea un ejemplo de una forma de intervención, ¿sí? No nos quedemos con esto como esto es toda la psicología social y a esto nos vamos a dedicar. Y después más adelante igual vamos a ir avanzando. Pero lo que plantea es que, fíjense, en el caso del ejemplo del video, después cuando lo miren, a partir de una situación, ¿sí?, de violencia, porque a una chica llamada Kitty, una persona le roba, la viola, digamos, la trata mal, después esta chica muere, y después a partir de eso, del efecto que causó en las personas que estuvieron alrededor, que no pidieron ayuda, que fue esa la causa, digamos, genera, ¿no?, un estudio social, un estudio psicosocial. Entonces, a partir de ese estudio se sacan algunos lineamientos básicos con respecto a lo que sería la conducta humana frente a una situación extrema. En el caso del estudio fue una persona que estaba simulando un ataque de epilepsia. Toda esa parte me perdí entonces. Sí, igual después lo ven de nuevo. Pero en definitiva, en conclusión, ¿de qué habla al final el video? De que a partir de ciertos parámetros que se pueden tomar, cierto estudio de la realidad, premisas que se pueden plantear, lo que hacemos los psicólogos sociales es generar el cambio social planificado, ¿sí? Porque ¿para qué hacemos un estudio de campo o una mirada de la realidad si va a ser solamente para eso, para reflexionar y nada más? Siempre desde la psicología social se propone un proyecto de cambio, un proyecto de mejora, planificar la esperanza, como decía Pichon, ¿sí? Agruparnos para pensar algo mejor para nuestra sociedad, para los grupos en los que estamos insertos, ¿no? Que básicamente digamos, resumiéndolo a poquitas palabras, ese es el objeto de nuestra intervención, ¿no? El cambio social planificado. ¿Planificado por qué? Porque es pensado a partir de una acción. ¿Cuál es esa acción? El estudio de la realidad, la mirada de la realidad. Saber cuál es, como bien decía Sol, cuál es la necesidad del otro, en este caso de los grupos humanos, porque nosotros operamos en grupos, no individualmente, sino a un grupo de, ¿qué grupo? De, no sé, 5º grado de la escuela número 404. Grupo de mujeres que se reúnen por violencia de género. Un grupo laboral de la tarjeta naranja, por decir un nombre, ¿no? Siempre menciono tarjeta naranja. No es que le hago propaganda gratis. Un grupo de niños con problemas oncológicos, un grupo, siempre a los grupos humanos que están reunidos por una tarea común o por una situación común, por una problemática común. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Plantear, de esta clase de hoy, es plantear y pensarnos desde el rol ya como psicólogos sociales, como técnicos en psicología social, pensar hasta hoy qué fuimos incorporando e internalizando desde nuestro ECRO, ¿sí? Mirarnos desde el primer día de primer año, cómo llegamos a esta carrera, a esta institución, ¿sí? Y cómo estamos hoy, con qué contamos. Revisen ahora su caja de herramientas
a ver con qué contamos ya hoy, ¿sí? Como hacer un parate, parar la pelota un ratito, mirarnos y pensar qué instrumentos tenemos hasta hoy. Y a partir de hoy, seguir otra vez, bueno, ahora, a partir de hoy, ¿qué instrumentos voy a seguir recolectando para este cambio social planificado? Porque cuando salga de acá el año que viene, ¿sí? Ya voy a salir a campo, ya voy a estar pensando en cómo cambiar la realidad de las personas, ¿sí? Que pertenecen a los grupos en los que voy a operar, o ya opero, porque a lo mejor ya estoy trabajando en un lugar y estoy pensando ya en función de ese lugar en el que estoy trabajando. ¿Sí? Ir con esta premisa, ¿sí? El cambio social planificado, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Y qué herramientas necesito para planificar ese cambio? Para dar mi aporte desde esta disciplina. Entonces, los invito a pensar esto, yo voy a subir el video para que lo volvamos a mirar, ya les digo, no lo miren como acotado, como si fuera eso es la psicología social, porque es mucho más amplio, vamos a seguir viendo otros ejemplos y otras maneras, ¿sí? Y además, sobre todo, otras incumbencias, que no es solo la de investigación, ¿sí? Pero sí pensar un poquito esto de desde dónde vamos a generar estos cambios y cómo lo vamos a hacer. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, algo más que quería contar que me llamó la atención. Soy Patricia, buenas noches. Sí, Patricia, ¿cómo estás? Que decía que la psicología social a la vez se ayuda de otras ciencias, por ejemplo, de lo que es la sociología, de la psicología en general, de la antropología, y nosotros, de acuerdo a lo que vamos a ir evaluando, lo que vamos a ir mirando la realidad, tenemos que observar también más allá del grupo social y analizar desde el todo, digamos. Totalmente. Perfecto, gracias por tu intervención, Patricia. ¿Estás en un auto? Sí, profe, paré para hablar. Genial. Paré porque quería decir algo, quería aportar y Bueno. entonces me estacioné. Bien, entonces, la próxima clase es el jueves que viene, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando. Voy a subir cuadernillos, voy a subir ya el videíto para que lo sigan pensando, mirando en la semana, ¿sí? Si quieren hacer un aporte ahí en el grupo del Facebook donde dejó el video, voy a tirar como una preguntita como para hacer una especie de foro y todos puedan opinar y dar hacer alguna intervención desde su pensamiento, desde su propia construcción. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Cuídense. Chau, chau. Profe, hasta luego, un gusto. Chao. Un gusto. Hasta luego, profe, gracias por todo. Que tenga un lindo. Gracias.